Amén. Gloria al Señor. Solo un par de anuncios antes de entrar a nuestro estudio bíblico. Recuérdese que el viernes, el sábado 9, yo estoy con viernes, va. Sábado 9 tenemos nuestra noche de gala, así es que aquí le esperamos, ¿verdad? Así es que todos son invitados. También lo espero el domingo en nuestro culto dominical, y recuérdese que el tema del domingo es Domingo de Locos, ¿verdad? Así que no vaya a venir loco, ¿verdad? No, que vamos a hablar Domingo de Locos, se llama el tema del domingo. ¿Sabe por qué? Porque en Navidad, ¿cómo se pone el mundo? Se pone loco, ¿verdad? Toda la gente se aloca, chocan, ¿verdad? Se gastan lo que no tienen, hacen malas inversiones, vuelven al trago, otros vuelven a la marihuana, otros se van con la amante y dejan a su familia. Es un domingo de locos, hermano, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Así es que aquí le espero el domingo, para que no se me haga el loco. Está bueno. Ajá, pues sí. Bueno, vamos a Romanos capítulo 3. Hoy iniciamos el capítulo 3 de Romanos. Recuérdese que en el capítulo 2 vimos al ser humano, ¿verdad? Vimos en su estado moral, en su estado de condenación, y vimos a Don Bueno, vimos al Sabelotodo, pero también vimos la descripción del judío, ¿verdad? Entonces, oiga bien, en estos primeros 8 versículos, el apóstol Pablo, oiga bien, saca conjeturas de lo que los judíos se creen. Y también, oiga bien, podemos sacar conjeturas de lo que nosotros nos creemos. Porque muchos de nosotros creemos que somos cristianos, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que tenemos autoridad sobre los demonios, que tenemos autoridad sobre esto, que hemos sido, oiga bien, que somos reyes y sacerdotes, pero vivimos como paganos. No practicamos lo que conocemos. Tenemos la Biblia, la leemos, pero no la aplico a mi vida. ¿Soy bueno para qué? Para aplicársela a mis hijos. ¿Soy bueno para qué? Para a través de la Biblia juzgar a otros. Pero lo que menos hacemos es juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, oiga bien, ¿quién nos da un claro ejemplo? Como yo no me puedo juzgar, su familia sí lo puede juzgar. Pero ¿a quién le gusta que lo juzgue su familia? A nadie, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si usted como padre de sus hijos les dijo, mira papá, deja de ser un sinvergüenza, hombre? ¿Qué haría usted como padre? ¿Qué haría yo? Bueno, ¿y a vos qué te pasa, malcriado? E inmediatamente va a sacarse el cincho. Pero para todos esos que no nos gusta que se nos diga nada, allá Dios iluminó al apóstol Santiago. Y allá en la epístola a Santiago, ¿qué dice? Vos bayunco, se lo va a decir a los salvadoreños, vos que sos bayunco y que no te gusta que te juzguen, anda a ponerte enfrente de un espejo y ahí vas a ver el sinvergüenza que sos. Ahí vas a ver el pecador que sos. Entonces, ahí grítese usted solo enfrente del espejo. Vaya sinvergüenza, cambia pues. Porque ahí sí vamos a ver nuestros defectos. Entonces, ahora vamos a ver, oiga bien, cómo el apóstol Pablo, en la introducción del capítulo número 3, vamos a estudiar objeciones con respecto a los judíos. Y fíjate que ciertas objeciones de los judíos que se encuentran del versículo del 1 al 8, lo que Pablo dice aquí sería chocante para los judíos, aún para los judíos creyentes. Por lo tanto, antes de concluir su argumento, Pablo se detiene para contestar ciertas objeciones que seguramente surgirían en la mente de los judíos, porque para los judíos, aún para los convertidos, todavía seguían creyendo ¿en qué? En la circuncisión, donde Pablo ya les había dicho que ahora la circuncisión que Dios ve, ¿cuál es? Es la del corazón, porque delante de Dios ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay samaritanos, ya no hay gentiles, ya no hay africanos, ya no hay orientales, ya no hay occidentales, ya no hay guanacos, ya no hay chapines, ya no hay nicas, sino que ¿qué hay? Hijos de Dios. Y están los hombres naturales. Entonces, oiga bien, el cuerpo de Cristo, ¿quiénes lo representan? De todas las naciones, hermano. De toda lengua y nación. Entonces, el apóstol Pablo le va a dar ciertas objeciones a los judíos.
de lo que él cree que podían estar pensando. Y una objeción, oiga bien, es una impugnación o una réplica que se manifiesta en contra de una orden, un propósito o una opinión. El término procede del vocablo latino obectio. Entonces, oiga bien, para que usted se acuerde un poquito, se acuerda que allá en el libro de los Hechos, por eso es bien importante darle seguimiento a lo que estamos estudiando, ¿va? En el libro de los Hechos, oiga bien, hubo pugna entre los apóstoles y los judíos. ¿Y cuál era la pugna? La pugna era que los judíos decían que todos los que profesaban a Cristo, oiga bien, tenían que pasar por el rito de la circuncisión. Que todos aquellos que tenían que ir a ofrecer, oiga bien, sacrificio al templo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que raparse la cabeza. Tenían que habitar como judíos. Pero oiga bien, entonces, como había pugna, como había pleito, de la mejor manera que se podía decir a los judíos, es que la circuncisión no se puede poner a la par de la gracia del Dios. No se puede poner a la par del sacrificio perfecto, ni por encima, puede estar por abajo, pero no salva. Entonces viene, y se acuerda usted que allá en Jerusalén se llevó el primer concilio de Jerusalén. Y ahí se dejó estipulado que el único que podía salvar al hombre, ¿quién era? Era Jesucristo. Y de todos los ritos o costumbres que los judíos tenían, se dejaron tres cosas. ¿Cuáles fueron? Que iban acompañados en ese concilio. Vamos a ver quiénes acuerdan. Acuérdense de unas tortas ahogadas que venden allá en México, que nada tenía que comerse que fuera ahogado. ¿Se acuerda, va? Y no tenían que practicar el ¿qué? El adulterio ni la idolatría. Acuérdense, hermano. Si no me van a poner cero en la evaluación, ¿qué me van a hacer? Va a decir el pastor, no les enseña, van a decir. ¿Ah? No, yo estaba enseñando, lo que pasa es que hay que anotar, hermano, pero al estudio bíblico se trae ¿qué? Se trae un cuadernito, cuando usted estudia, va que iba con cuaderno. Solo uno de Chabacán que iba con unas páginas, ¿verdad? Y anotaba en las páginas, ¿y qué pasaba después? Se perdían las páginas. Vamos a Romanos 3 del 1 al 8. Y dice la Escritura, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, porque Dios nunca va a dejar de ser fiel. Sus promesas son sus promesas. Para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Padre, te doy gracias por esta noche de estudio bíblico. Oramos, Señor, para que las palabras que salgan de mi interior, de mi ser, sean de edificación para tu grey. Señor, que podamos seguir aprendiendo de la justificación en el libro de Romanos. Que sepamos, Dios, certeramente, que no hay nada, ni nadie, que pueda salvar al ser humano de la condenación más que el acto de misericordia, el acto de bondad que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
donde todos aquellos que confiesan y crean que Jesús es el Señor, serán salvos ellos y su casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el apóstol Pablo dice la primera y dice, ¿hay ventaja, oiga bien, alguno entonces en ser judío? ¿Tiene ventaja el judío sobre el gentil? Humanamente y espiritualmente sí. ¿Cuál es esa ventaja? Que recibieron la revelación. ¿Y cómo recibieron la revelación? A través de la ley, los salmos y los profetas. Por eso allá en el libro de Hebreos, oiga bien, dice, y habiéndole Dios hablado de muchas maneras, oiga bien, hoy nos habla a través de ¿quién? A través del Hijo. ¿A quiénes? A toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a los judíos ya les había hablado a través de los profetas, a través de la ley, a través de Moisés, a través de los jueces, a través de todos aquellos hombres, reyes, oiga bien, y profetas que se levantaron, oiga bien, en el nombre del Señor Dios habló. Pero ¿qué le pasó a los judíos? Oiga bien, tomaron, oiga bien, en balde la circuncisión. Que ese fue el pacto abrahámico. Entonces, oiga bien, viene Dios y le revela la palabra a su pueblo, pero el pueblo tomó la palabra, tomó la ley, ¿y qué hizo? La pervirtió. Entonces, ¿hay ventajas del judío sobre las personas? Sí. En su momento sí. ¿Sabe por qué? Porque las personas no tenían este libro. Ellos tenían la ley y los escritos, pero no tenían Biblia. Y ahora la ventaja que usted y yo tenemos es que hay más de 1500 versiones de la Biblia traducidas. Hasta hay Biblias, oiga bien, braille, para las personas no videntes. Entonces, oiga bien, hoy la palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. En su momento, sí, los judíos, oiga bien, tenían ventaja sobre las personas. Pero ¿cuál era el problema? Que no practicaban la ley. ¿Cuál era el problema? Que los ritos los habían contaminado con lo mundano, con lo pagano. Oiga bien, es tanto así que las iglesias hemos perdido, oiga bien, el respeto a Dios. Hay sectas, oiga bien, que su manera de vestir, aunque después se vayan a poner la minifalda y se vayan a poner, oiga bien, bien apretada y saquen toda la pechugona a las mujeres, pero a sus iglesias no llegan vestidas así. ¿Es ser hipócrita? Sí. Pero, ¿qué es preferible? ¿Que una mujer venga vestida decorosa a la iglesia o que venga enseñando todo? Que venga vestida decorosamente. Y esa es la razón del vestir del cristiano. Se los dije yo el martes. Allá andaba yo con un pantalón todo sucio y con una camisa blanca que era gris de todo lo que había estado haciendo aquí. Pero como el vigilante me vio con la botella en la mano de sidra sin alcohol, me empezó a talonear, como dicen, va. Entonces, ¿por qué? Porque no andaba vestido adecuadamente. Entonces, oiga bien, hoy hemos pervertido tanto la iglesia que me estoy trayendo el mundo a la iglesia. Hoy los cristianos bailan en las iglesias, pues. Apartan la silla y bailan, pero no es pecado. ¿Sabe por qué dicen ellos? Porque están bailando con la esposa. Y no es pecado porque están bailando coritos. ¿A qué le están dando rienda suelta? ¿A lo espíritu o a la carne? A la carne, hermanos. Entonces allá están los hermanos, va dándole con todo la bailadita, va, moviendo el cuchumbo. Estamos trayendo el mundo. Y tenemos la palabra. ¿Qué tenían los judíos? La Torá. Y no la cumplían, y no la vivían, como usted y yo.
Conocemos la palabra, pero no la vivimos. Pero sí veo que el hermano es un gran carnalón. ¿Y yo qué? ¿Y yo que soy un gran gritón en la casa? ¿Y yo que el Chucho lo agarro a puntapié? ¿Y yo que le saco el dedo cuando voy manejando? Porque allá el hermano, ya en el carro se pone la máscara del santo mascarado de plata, va. Y le pitan la vieja y el hermano va sacando el dedo. Pero tengo el libro. Y los domingos vengo a la iglesia, va. Hasta camina bien espiritual el hermano, va. Dios le bendiga, amado. ¿Ah? La paz del Señor sea con todos ustedes. Y ustedes van a decir, y con su espíritu. ¿Ah? Pero solo cuando vengo al culto, hermano. Ahí andan el resto, ya alegres porque va a venir el Miami Fútbol Club a jugar con la selecta Cucatleca de todas es la mamá. Porque va a venir Messi. ¿Cuántos van a ir a empeñar su vida por ir a ver a ese jugador? Y ni va a venir. Y ahí van a andar el puño cristiano, hermano. Y me va a disculpar si usted está oyendo. Ayer a los conciertos de música mundana van el puño cristiano. Y entonces, pues, es que son mi lucha, no nos demos garabato, hombre. Le doy rienda suelta a mi cuerpo, a la carne. Oiga bien, no dejo que el Espíritu Santo me sujete. Fácil. Pero quiero todo del Señor. Y quiero que me bendiga Dios. Y quiero salir de mis problemas. Y quiero que mi matrimonio se mejore. Y quiero evitar el pleito, la disensión en casa. Pero ¿qué pasa cuando alguien, como usted y yo, profesamos ser cristianos y no tomamos por obra la palabra de Dios y vivimos desenfrenadamente en este mundo? ¿Quiénes van a tomar el mal ejemplo? Mis hijos. Y cuando mis hijos, oigan bien, se vayan al mundo, voy a venir a pedirle a Dios que me ayude para que mi hijo salga del mundo. Y Dios me va a dar un garrotazo y me va a decir, ¿y por qué no les enseñaste? ¿Por qué no les predicaste con el ejemplo? Entonces, oiga bien, ¿hay ventajas de ser creyente? También no. Sí, hay ventajas. ¿Por qué hay ventajas? Porque conocemos al Señor. Pero Dios se va a ver reflejado ¿en quién? En usted y en mí. Las personas, muchas veces se ha dicho, las personas no necesitan ver esta Biblia debajo de su brazo. ¿Sabe qué necesitan las personas? Ver la Biblia en usted y en mí. Ahí salen con su mascota y la bolsa para las gracias del perro. Una hoja le pone encima. Está barriendo y le deja al vecino la basura en la esquina. Y dice Pablo responde que sí y afirma que los judíos tienen muchas ventajas, oiga bien, especialmente la de haber recibido el ¿qué? La revelación especial de Dios. Y mira las ventajas que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Va? ¿Los gentiles somos eso? No. Somos el pueblo adquirido por Dios. Nación santa, reyes y sacerdotes. Pero ¿quiénes recibieron todo eso primero? Los judíos. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, no se jacten de que son judíos. No crean que son los grandes circuncidados. Porque todo lo que Dios les reveló y les dio, lo han puesto en el suelo. Y tanto así que estuvimos hablando aquel día, que fueron tan, oiga bien,
tan malvados que pervirtieron los sacrificios. Dios había dejado estipulado que de lo que producía la tierra, la persona debía de llevar lo mejor. De lo que producía su ganado, la ovejita que tenía menos mancha, si es posible ninguna mancha, era la que tenía que llevar. No tenía que tener ningún mal el animal, ni ninguna deformación. Allá estaban aquellos vendiendo ovejitas, que la pata torcida, que la oreja agachada, que le faltaban los dientes, esas compraban y esas sacrificaban. ¿Va que habían recibido la revelación de Dios? ¿Pero qué pasaba? La habían pervertido. ¿Igual que quién? Igual que la iglesia del siglo XXI. Estamos pervertidos en las iglesias. Un día de estos veía la llegada de un pastor a una iglesia, a una convención. Mire, hermano, por eso es que a veces las mismas iglesias las mismas iglesias les hacemos creer a los predicadores que son más que Dios. Mire, se bajó el pastor de la camioneta y con el saco bien abrochadito, y la gente así, mire, haciéndole espacio al pastor y a la esposa, y el pastor con la Biblia aquí del brazo, caminaba. Y de ahí decía yo. Y la gente que nadie podía ni darle la mano al pastor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dije yo, cuando venga a la iglesia, dije, me voy a bajar del carro y le voy a decir a los hermanos que pongan una pita amarilla ahí hasta que suba a la oficina, dije yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Enfermedad se llama. Y dijo el pastor, yo a una iglesia que no me den menos de 1,000 de ofrenda no voy. Va, póngale, va. Y me tienen que pagar el vuelo mío, el de mi mujer y un hotel de 5 estrellas, va. Y yo le digo, ¿tiene hamaca en el patio? Ah, pues ahí me quedo. Pero la misma gente nos empieza a inflar, ¿y qué? Pervertimos el evangelio. Nosotros aquí a toda persona que viene a predicar le damos una ofrenda de amor, hermano. Y cuando le digo de amor, es de amor. Para que se vaya a comer 5 pupusas y una soda. O sea, ellos no cobran, pero nosotros le damos una ofrenda de amor. Porque el obrero es digno de su salario, así dice la Escritura. Por lo menos para echarle gasolina al carro le van a servir. Sí, hermano. Entonces, pero no podemos. A veces me dan ganas de traer a este señor Ricardo Quinteros. Pero a veces digo, ¿y cuánto cobrará? ¿Verdad? Y yo digo, ¿cuánto cobrará Ricardo Quintero? ¿Cuánto cobrará traer a William Panameño? ¿Ah? A que venga a cantar barato. Pues no deberían de cobrar, hermano. Y yo creo que no cobran. Si han entendido su llamado. Aquel pastor Cholotón que vino aquel día de la vigilia, ¿se acuerda? El pastor Luna, va. Le doy el sobre y me dijo, no, pastor, use lo mejor para los ancianitos, me puso. De ahí volvió a venir. Ey, le dije, aquí está. No, pastor, no, ya agárrelo, le dije. Y como están construyendo el templo, ¿vale? Aunque sea para unos 30 saltes, le van a servir, le dije. Pero no me deje con el sobre en la mano. Pero pervertimos la obra, pervertimos lo que Dios está haciendo. Entonces, sí tiene ventaja de ser judíos. ¿Sabe por qué? Porque son la nación, oiga, la nación de Dios. Ellos no son el pueblo de Dios. Es la nación que Él escogió. Nosotros somos pueblo escogido por Él.
Ellos son nación. Nosotros somos pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está conformado ¿de qué? De naciones. Y ellos son la nación que Dios creó. ¿A través de quién? A través de Abraham, cuando le dijo, sal de Ur de los Caldeos. Y haré de ti una nación grande, le dijo. Objeción número 2. ¿Será que la infidelidad de los judíos hace que Dios sea infiel? Oiga bien, creación, Adán y Eva. De ahí vino el pacto ¿con quién? Con Noé. De ahí vino el pacto ¿con quién? Con Abraham. De ahí vino el pacto ¿con quién? Con Moisés. ¿Y el último pacto con quién? Con David. ¿Cumplió todos los pactos? Sí. ¿Y el pueblo fue infiel? Sí. Pero Dios fue fiel a sus promesas. Y la última promesa fue que dijo que de su descendencia iba a haber trono en los cielos. ¿Y quién es el que está en el cielo? Jesucristo. Entonces, oiga bien, su infidelidad y la mía no hacen infiel a Dios. La infidelidad lo que hace es que me aparte, oiga bien, de la perfecta voluntad de Dios. Ay, es que Dios es infiel porque no obra en mí. No, el infiel soy yo, que ando haciendo cosas que no son agradables a Dios. El infiel soy yo, oiga bien, porque mis ojos, mis oídos, mi boca y mi mente, mis deseos, mis anhelos, no son solo para mi esposa, no son solo para su esposo, sino que cuando yo veo a la muchachona, si se me salen los ojitos de tribilín. ¿Sabe cómo se le dan los ojos? ¿Se acuerda cuando salieron aquellos lentes que se le salían unos ojos con resorte? Así se le sale, hermano. Y las hermanas también, cuando ven a ese hombre musculoso, que va ahí con la camiseta, como que es brasier. Porque oye, imagínense los hombres, como que es brasier el que llevan ahí, y salen así, todos cuadradotes, y las piernitas así, es el cuerpo zanahoria. Y la hermana se le queda viendo y dice, qué brazote, qué pecho, qué musculoso ese hombre. Y el que tengo en la casa, dice, ay, dice el hermano. No arranca, dice el hermano. Pero oiga bien, parece que la incredulidad de los judíos, vamos al versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Porque que Dios lo prometió sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Hubieron incrédulos en ese viaje? Sí. ¿Y falló Dios a su promesa? No. Que otros se quedaron fue otra cosa. Que Dios los hizo vagar, oiga bien, 40 años por el desierto para que se muriera generación de incrédulos, lo hizo. Pero la promesa estaba hecha. Y es tanto así que como muchos dicen, mejor, no sé cómo decirlo. Qué ingrato el Señor Qué ingrato que le dice a Moisés, hey Moisés, vení. Guachá, ya viste todo lo que está allá. ¿Se imagina Moisés? ¡Ey, qué chivo! ¿Dónde vamos a entrar, ¡Ey, cálmate! Vos no vas a entrar. Allá están 10 carros y hay 9 llaves. Mirá la bendición que tengo preparado para ustedes. Pastor Chica, mirá, ahí está la bendición. Y yo ya me veo manejando ese BMW pie, y me dice, Señor, pero para vos no hay. ¿Por qué? Por incrédulo. ¿Por qué? Por malacate. ¿Por qué?
porque no vivís para mí. Entonces, pero la promesa está hecha. La promesa está de que Él es su pastor y que nada le faltará. ¿Le ha faltado algo? No. Sus caprichos le han hecho falta. Me han hecho falta a mí. Pero tenemos techo, calzado, vestuario y comida. Y le voy a decir algo. Hay muchos que necesitamos ponernos a dieta. Si no vea cuán bendecida esta hermana, ¿cuántos pares de zapatos tiene usted? Va. Mínimo que todas las que están aquí, menos de 5 pares no tienen. Apartando las chancletas y las sandalias, porque deja de tener unas 10. ¿Ah? Y tiene como 20 vestidos en el closet. Y solo se pone los mismos 3, los otros no se los pone. Y no digamos y nos vamos a los perfumes. Uno de hombres solo tiene uno, va. Las mujeres tienen como 20, hermano. Va que Dios es su pastor y nada le faltará. Dice que desde antes que estemos enfermos, Dios ya nos sanó. Dice que desde antes de que de mi corazón y por mi lengua salga mi petición, Dios ya la conoce. Pero soy incrédulo porque no creo en esas promesas. Pero Dios sigue siendo Jehová Jireh, mi proveedor, o sea que fiel. Él sigue siendo mi Jehová Rafa, mi sanador, aunque yo no crea, Él sigue siendo el sanador. Entonces, oiga bien, las ventajas que tenían los judíos eran claras. Entonces, pero no podían excusarse en eso. ¿Para qué? Para no creer en Él. Para seguir comparando el qué, la circuncisión con la gracia de Dios. Esta falta de fe se manifestó en falta de fidelidad al pacto entre Dios y ellos, es decir, en su desobediencia a Dios. ¿Qué le costó a Moisés entrar a la tierra prometida? Golpear la piedra, hermano. Esa es la que se conoce. Pero yo también podría mencionar cuando él cuestiona a Dios. Y le dice, Señor, ¿cómo vas a dejar de morir a este pueblo aquí? Intercediendo por el puño de incrédulos, malcriados. Señor, ¿van a decir los pueblos que nos trajiste a morir? Ten misericordia de ellos. Eso pudo haber afectado también. Fueron desobedientes los judíos y nosotros también, hermano. Es que aquí todos tenemos que echarnos en el huacal, porque esa es la enseñanza del estudio bíblico. No solo decir que los judíos, no, todos. Si la iglesia del siglo XXI no está en obediencia, hermano, está en desobediencia. Si no, mire la gran cárcel que ha hecho el gobierno, pues. ¿Por qué? Porque la iglesia no hizo su trabajo. Ahí acaban el 5 de diciembre, para que vaya preparando el regalito para el pastor, es el Día Nacional del Pastor Evangélico Salvadoreño. ¿Va? Ya es ley. Ayer, ojalá que den asueto. Oiga, pero ¿qué le quiero decir con eso? ¿De qué sirve, hermano, si perdimos la batalla? Va, por desobedientes. El hermano que predicó el domingo, ¿qué dijo? Que había una joven desobediente, ¿hijo de qué? De un pastor. Yo siempre digo, no debe de ser siempre que los hijos de los pastores sean drogos, bolos, que sean mujeriegos, que sean... No, hermano. Lo que pasa es que los hijos no ven un ejemplo en casa. No ven un pastor que sabe administrar todo en orden. Y por eso es que los jóvenes se pierden. Entonces, la pregunta que Pablo enfrenta es si la infidelidad de los judíos podría resultar en que Dios también sea infiel al pacto y por ende rechace a los judíos para siempre. No. Por eso, oiga bien, cuando Dios dio sus pactos, cuando Dios dijo que iba a venir el Cordero puro y sin mancha,
¿cuántos infieles habían en la tierra? ¿Cuántos paganos habían en el mundo? ¿Cuántas personas blasfemaban el nombre de Dios? Si el mismo Romanos dice, conociendo de Dios, se olvidaron de Él, oiga bien, y se fueron tras sus deseos, y Dios viendo el corazón de ellos, dice que los sumergió en lo más vil. Va. Pero vino Cristo. Pero murió en la cruz. Y todavía Cristo, oiga bien, rogándole al Señor en el huerto de Getsemaní, dice, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque sabía que estaba muriendo. ¿Por qué? Por un puño de mal agradecidos que somos los cristianos y los no cristianos. Entonces, ¿fue infiel Dios a su pacto? No. ¿Qué es lo que no llega a nosotros? La bendición de Él. Eso es el problema. Pablo responde que no. Dios no puede ser infiel. Vamos a 2 de Timoteo. Y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Por eso es hermosa alabanza. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie, oiga, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Quiénes somos los infieles? Nosotros los seres humanos. Pero Dios ha prometido venir por su iglesia. Y va a venir por su iglesia. Y dice en lo anterior. Posteriormente, Pablo va a tratar el tema de la elección de los judíos y de lo que ha pasado con el pacto entre Dios e Israel. Y mire lo que dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, oiga, bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, oiga bien, vos recibiste la revelación primero, pero vos también has venido a Cristo, pero siguen siendo incrédulos. Pero siguen viviendo vidas paganas. Pero no dejan que el Espíritu Santo obre y ministre sus vidas y los cambie, los transforme, oiga bien, y los lleve a la santidad y a la plenitud de Dios. Porque ese versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué pasa? Nos apartaría mucho de la gloria de Dios. ¿O no? ¿Cuántos pecamos hoy? Todos pecamos, hermano. Todos pecamos hoy. De pensamiento, de palabra o de acción. De emociones. Oiga bien, pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. Y usted y yo no dejamos de ser hijos de Dios. Que nos vamos a apartar de las bendiciones, sí, pero Dios nos va a hacer volver. Fíjese que oía que dicen que cuando el pastor va con las ovejitas y hay una ovejita burra, ¿verdad? ¿Sabe qué hace el pastor? Quiero investigarlo, aquí solo lo estoy diciendo. Que viene el pastor y con la vara le quiebra la pata. Quiero investigarlo bien. Dice que le quiebra la pata y se la echa al lomo. Y después va y la venda. Entonces esa ovejita se va a volver a perder. Va a volver a ser desobediente. Porque una oveja necesita ser guiada. Entonces el pastor viene
Entonces por eso muchas veces es que nosotros no entendemos los quebrantos que Dios trae a nuestra vida. Incrédulos. Profanaron todo lo agradable a Dios. Más de 6 millones de judíos muertos por un hombre llamado Hitler. Estamos bajo la gracia de Dios, pero eso no significa que salvo siempre salvo. Que recibo a Cristo y puedo vivir como yo quiero. Eso no existe. Soy cristiano, he venido a los pies de Cristo y ando como esa ovejita. Dios me va a quebrantar. ¿De qué manera? No lo sé. Y no esperemos a que sea la manera de Dios. No vayamos a venir enyesados con muletas. Y como dijo aquel maestro que contó un testimonio, un señor que le pasó, que dijo él, solo falta que me meye un chucho. Y estaba en la parada de buses enyesado con la muleta y llegó el chucho y lo mió. Va. Se le cumplió. No esperemos llegar, oiga bien, a un momento difícil para reconocer nuestra infidelidad y volvernos a Dios. Los judíos la pagaron, claro, hermano. Y ya no fue el tiempo, la lección 3. ¿Tiene Dios el derecho de juzgarnos si es que la injusticia de los hombres hace resaltar nuestra necedad de la justicia de Dios? Por supuesto que sí, pues. ¿Por qué no vamos a ser juzgados si ese es el juez justo? Yo siempre he dicho, Dios está del lado de los que tienen la verdad. Y si a usted lo andan vituperando, lo andan echando, y oiga bien, y es mentira lo que andan hablando de usted, Dios lo va a juzgar. Por eso dice, la venganza es mía, dice el Señor. Usted no haga nada, hermano. Pida misericordia, redención para las personas y para que se vuelvan a Dios. La enseñanza de Pablo, oiga bien, desde Romanos capítulo 1 al 18 hasta este punto, es que el pecado del hombre hace necesario la manifestación de ¿qué? De la justicia de Dios. Por eso, el hombre necesita ser justificado ¿a través de quién? A través de Cristo. Hay un grupo argentino que tiene una canción que se llama Quitamancha. Y en la canción dice que todos los seres humanos estamos manchados. Y que el único que puede quitar las manchas que usted y yo tenemos es la sangre preciosa de Cristo. Entonces, y dice Él es la lejía que limpia el alma. Entonces, todos los hombres necesitan ser, oiga bien, limpiados, transformados, justificados y sanados de su corazón. En Romanos 3, versículos 3 y 4 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El nombre de Dios siempre será fiel, será veraz, será verdad. Por eso es que la palabra de Dios es la verdad absoluta ¿de quién? De Dios. Porque la verdad de Dios no cambia. En conclusión, algunos incrédulos podrían argumentar, y seguramente lo estaban haciendo, dice, que si esto es cierto, entonces Dios no tiene por qué juzgar a los hombres, porque a Dios le conviene que el hombre sea pecador. ¿Va? ¿Por qué creen eso? Porque si el hombre es pecador, oiga bien, va a tener necesidad ¿de qué? De ser juzgado. Pero la gente cree, oiga bien, que Dios, la justificación se refiere a su manera actual de vivir. No, se refiere a que venimos condenados. ¿Desde dónde? Desde que salimos del vientre de nuestra madre.
Por eso es que el hombre necesita ser justificado, limpiado, ¿de qué? Como la otra iglesia dice, del pecado original. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, puros y sin mancha. Pero usted y yo no fuimos creados puros y sin mancha. Porque nosotros venimos de Adán y Eva, entonces venimos manchados. Tanto es así que hay unos que cuando nacemos nos sale un gran lunar verde aquí en la espalda, va. La mancha del indio. Pero el hombre necesita ser justificado por Dios. ¿Para qué? Para librarlo de la condenación eterna. El pecado del hombre parece servir para resaltar la fidelidad de Dios, como también para que el hombre se dé cuenta de su necesidad de la salvación de Dios. Dios ya sabía que el hombre iba a fallar en el jardín del Edén. Sí, ya sabía. Pero también ya había un plan desde la eternidad. ¿Para qué? Para salvar al hombre. ¿Quién se llama ese plan? Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Por eso, lo que Pablo dice aquí es que no debemos alcanzar conclusiones aparentemente lógicas, pero que terminan contradiciendo la palabra de Dios. El problema es que el ser humano constantemente está rechazando la revelación de Dios. Esta es la actitud fundamental del hombre pecador que trae sobre él la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? La condenación eterna. Esa es la ira de Dios. ¿Y cuándo se hará manifiesta la ira de Dios? Cuando sea el juicio de Dios. Y entonces va a estar un hermano aquí, una hermana aquí, y así va a ser la fila. Entonces va a decir el Señor, ustedes conocían cuál era mi ira, y era la condenación eterna. Pero fui fiel a mi creación y ofrecí la salida a través de mi Hijo para que todo aquel que creyera que Él era Dios y que murió en la cruz del Calvario, se salvara y obtuviera redención y vida eterna y justificación. A ti te hablamos 20 veces de eso, pero preferiste la ira de Dios. Así es que, lo siento mucho, vas con el diablo al lago de fuego. ¡Pum! Tú escuchaste y eres salvo, pero en el cielo van a haber premios. Sí vas a entrar al cielo, pero vas a una casa del fondo, porque no vas a alcanzar a llegar a las mansiones gloriosas. Pero estás en el cielo. Y se te va a entregar la corona de vida. Pero ¿sabe cuál es algo que va a haber en el cielo? Que no va a haber envidia. Entonces usted va a ser feliz con su casa del fondo. Y aquel va a ser feliz con la casa que le den. Pero ¿son las cosas que le van a dar? No, lo que Dios ya nos dio, que es salvación y vida eterna. Por eso, oiga bien, los judíos llevaban ventaja, por supuesto que sí. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? La incredulidad. La iglesia cristiana, oiga bien, va más adelante que los demás, por supuesto que sí, porque tiene la revelación de Dios que es la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no la practicamos. Y por eso, en vez de ser de bendición, estamos sirviendo de piedra de tropiezo para muchos. Pero solo recordemos que en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por esta noche de estudio bíblico. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles a ti, a no dejar de creer, a no contaminarnos. Señor, a caminar de tu mano donde quiera que vayamos, a hacer esa luz en medio de las tinieblas. Señor, a hacer esas lumbreras que este mundo necesita. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Sabemos, Señor, que tu fidelidad no cambia, pero no queremos vivir, Señor, comiendo de las migajas que caen de tu mesa, sino queremos vivir una vida plena en ti. Desde que estamos acá en este mundo, Señor, queremos vivir en esa mansión gloriosa que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Ayúdanos
a permanecer fieles a ti. Y ayúdanos a tener ese autodominio y dominio total sobre nuestra carne. Gracias por esta hermosa noche. Llévanos con bien a casa, Señor. Que lo que resta de la semana podamos ser un buen testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Bendice nuestra casa, bendice nuestra mesa. Gracias por los milagros que has dado en esta noche, porque serán para honra y gloria tuya. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana con el tema Un Domingo de Locos. Bendiciones para todos.